Vamos a iniciar el estudio titulado La vida victoriosa o viviendo en victoria. Abran su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, y este pasaje nos va a dar la introducción a nuestro estudio en esta noche, la vida victoriosa. En Isaías 40, versículos 28 al 31, encontramos estas palabras. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La Biblia nos muestra en este pasaje, que va a ser el trampolín para poder penetrar en todo el estudio que vamos a llevar a cabo, que vivimos un mundo que está sujeto al deterioro, a la oxidación, a la terminación de todas las cosas, a la muerte, al desgaste, etcétera, etcétera. Mis vestidos se envejecen, tú envejeces. El sol pierde millones de toneladas masa por segundo, todo sufre una oxidación y todo está sujeto a la corruptibilidad. Esta es la ley inexorable de las termodinámicas. Son leyes físicas que gobiernan todas las ciencias y todas las cosas sufren un deterioro. Y esto es algo que forma parte de un universo donde el pecado penetró y comenzó a acabarse todo lo que nos rodeaba. Sin embargo, hay un ser en el universo que se llama Dios. Y este ser en el universo es el único ser que no está sujeto al deterioro, al desgaste, al cansancio, a la oxidación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este ser es incontaminado. Todas las demás criaturas que fueron creadas por Dios penetraron en este mundo del deterioro, del desgaste, del cansancio, etcétera, etcétera. Cuando Dios nos ha escogido a todos nosotros para que seamos sus hijos, cuando nos hicimos cristianos, Dios puso el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero nosotros, aún con el Espíritu Santo y aún cuando vamos camino a la vida eterna, estamos sujetos al desánimo, a la debilidad, al cansancio, al desgaste, a la muerte. Nuestro cuerpo, dicen los científicos, que continuamente se está desgastando y estamos perdiendo células. Continuamente nuestras células mueren en el cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestra piel, y algún día vamos a llegar a la tumba, donde finalmente seremos transformados después de muertos por el poder de Dios. Mientras estamos en esta tierra y en este planeta, vuelvo a repetir, tenemos un enemigo continuamente, que es el cansancio, la fatiga, el desánimo, la depresión, la ansiedad, los temores y problemas emocionales que, si permitimos que nos gobiernen, van a detener nuestra vida cristiana. Una de las cosas que un cristiano tiene que mantener continuamente es ánimo, la fortaleza de estar continuamente viviendo para Jesucristo y levantándonos cada día para continuar viviendo para Él. Dice el versículo 28 que el Dios que creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga. En otras palabras, Él es la fuente de la energía, de la fuerza, de la vida. Él es la fuente que sostiene el universo en orden, en armonía.
Él es el que controla el átomo. Él es el que hace que tu corazón palpite todos los días cientos de litros de sangre por todo tu cuerpo. Él es el que sostiene la vida de los pájaros. Él es el que sostiene el oxígeno que nos rodea. Él es aquel ser que no puede estar sujeto a las leyes bajo las cuales nosotros vivimos. Ahora muy bien, dice el versículo 29, que Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová. Y aquí esta palabra que es Kavá con K y H al último en hebreo, significa estar unido o pegado con goma. Dios nos quiere decir en esta noche que para que nosotros vivamos en victoria, para que nosotros tengamos éxito en la vida cristiana, necesitamos permanecer unidos a Él. Necesitamos estar casi pegados a esta fuente de energía que es Dios. Necesitamos todos los días hacer contacto con Él mediante la oración y la palabra de Dios, porque si nosotros nos separamos de Dios, ¿qué cosa nos va a suceder? Aquí lo dice, nos vamos a cansar, vamos a desfallecer, nos vamos a debilitar y cuidado, si tú mantienes una separación larga con Dios, puedes abandonar el camino de la verdad. Esto se llama apostatar de la fe. Entonces vivimos tiempos muy peligrosos donde la corriente está haciendo que nos separemos de Dios, las fuerzas diabólicas de Satanás están haciendo que nos separemos de Dios, los ataques del maligno, los pensamientos que nos llegan y nos bombardean todos los días, estamos continuamente siendo bombardeados por todos los poderes de las tinieblas para desunirnos, soltarnos, abandonar a Dios. Y nosotros tenemos que comprender que separados de Él, nada podremos hacer. La persona que mantenga comunión con Dios, que ore todos los días, que lea la Biblia todos los días, que esté continuamente en contacto con Dios, tendrá nuevas fuerzas y podrá recuperarse de las decepciones, de las traiciones, de las desilusiones y de todas las tragedias y las amarguras con las cuales estamos rodeados. Ninguno de nosotros es capaz de poder vivir la vida cristiana sin el poder y la fuerza de Dios. Por eso el mundo, hoy en la mañana en el estudio de damas, yo les explicaba que el mundo, cuando tiene decepciones, desilusiones, amarguras, traiciones, ¿qué hace el mundo? Inmediatamente se sirve medio vaso de whisky. O buscan una droga, o buscan una mujer, o buscan pastillas tranquilizantes. ¿Por qué? Porque las pastillas tranquilizantes, el alcohol, las drogas son medios de evadir y escaparse de la realidad. Las personas que usan todas estas cosas no pueden enfrentar en sus 5 sentidos la vida diaria. La vida es demasiado fuerte para ellos, los problemas son demasiado grandes y ellos están tratando de escaparse de esta realidad. Pero nunca se dan cuenta que cuando se pasa el efecto del alcohol y de las drogas y del sexo, otra vez volvemos a enfrentar la realidad 5 veces peor. Entonces nosotros no vamos a tratar de huir de los problemas en la vida cristiana. No vamos a tratar de evadirnos de la realidad por medios falsos. Vamos a enfrentar la vida con nuevas fuerzas. Y aquí el versículo 31 nos dice que estas personas que comienzan a entender lo importante que es vivir conectados, pegados en comunión con Dios, dice que levantarán alas como las águilas. Las águilas es la única ave que cuando la tormenta viene no se queda con las alas bajadas. Muchas aves las levantan para esconderse y los animales del campo se esconden, pero el águila, que fue creada por Dios,
y el Espíritu Santo nos las da como un ejemplo, es una ave que cuando la tormenta viene, ella hace esto, en lugar de achicopalarse y decir, lele, ya no quiero, ella hace esto, levanta las águilas poderosas que tiene y comienza a volar en contra de la tormenta. Y cuando la tormenta viene, el águila atraviesa la tormenta para salir al otro lado de la tormenta. Y queda la tormenta debajo de ella. Lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta noche es lo siguiente, que aquellos que viven en comunión con Dios no solamente tendrán nuevas fuerzas, nuevos ánimos, nueva esperanza para seguir viviendo para Él, sino que cuando los problemas vengan, te vas a enfrentar con valor a ellos. No vas a huir, no te vas a escapar, no vas a hacerle un drama a tu comadre, ni a tu mamá, ni a tu abuelo. ¿Por qué? Porque tienes la fuerza de Dios para poder vivir y darle frente a los problemas de la vida. Y créanmelo, los problemas de la vida son muchísimos. Además de todas estas cosas, el Nuevo Testamento nos dice que Dios nunca planeó que un hijo o una hija de Él fueran cobardes. La palabra cobarde significa abandonar la pelea. La palabra cobarde significa tratar de escaparte de tus problemas. La palabra cobarde es el hombre que abandona su hogar y sus hijos por no enfrentar las responsabilidades de su matrimonio. La palabra cobarde en Apocalipsis 21:8 encabeza los que van a estar en el lago de fuego. Dice, los cobardes y los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque los cobardes son las personas que no quisieron enfrentar la vida en sus 5 sentidos. Eran tan cobardes que trataron de huir de la vida. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para que vivamos en temor, en la ansiedad, en la desesperación. El espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros es un espíritu de valor, de poder y de dominio propio. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu que nos puede impulsar a vivir sobre las circunstancias, a ser la cabeza y no la cola, a estar arriba y no debajo. Y dice la Biblia en 1 Corintios 15:57, estas enseñanzas tan profundas del Antiguo Testamento con otras palabras. Y dice 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da, escucha, Dios te da la victoria. La victoria nos pertenece, la victoria es nuestra. Nosotros estamos del lado del partido que ha ganado. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos repite la misma verdad. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, no dice algunas veces, dice siempre nos lleva, ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Muchas veces tú puedes pensar, ¿por qué Dios me dice que soy victorioso, victoriosa, y ahorita estoy viviendo en derrota? Es porque tú no has evaluado la perspectiva divina del tiempo de acuerdo a la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Dios le dice a Abraham, mata a tu hijo. Fíjense lo que Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. En ese momento yo les decía en México a mis hermanos que si Abraham me hubiera hablado por teléfono y me hubiera preguntado, Armando, Dios me dijo que matara a mi hijo, ¿qué me aconsejas? Yo le hubiera contestado con la Biblia de que no es posible que Dios le hubiera dicho eso. Y con la Biblia le hubiera probado que no era Dios el que le habló. Y le hubiera probado con la Biblia de que Dios jamás ama los sacrificios, menos los sacrificios humanos. Escúchenme, en el momento en que Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, Abraham no entendía esta orden. Abraham no entendía esta orden. Él sabía nada más que venía de Dios. Tomó a su hijo y se enfiló
al monte con sus siervos, enalbardó sus asnos, y al llegar al monte Abraham, ahí en el monte comprendió el plan de Dios. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas que en el momento que nos pasan no las entendemos, ¿no es cierto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mi hijo está ahorita tan grave? ¿Por qué mi madre se murió? ¿Por qué pasó esta tragedia en mi matrimonio? ¿Por qué pasó esto en mi trabajo? En el momento no lo comprendemos, pero el justo vivirá por la fe. Y el justo no entiende en ese momento qué pasa, pero el justo sigue confiando en Dios, sigue caminando en Dios porque sabe que aunque lo que ahorita pasa no lo entiendo, tengo la victoria. Tengo la victoria. ¿Y saben ustedes qué me hace ver con mis ojos la victoria? Mi confianza en aquel que lo dijo. Dios me dice, Él te lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y aunque ahorita las cosas no estén funcionando bien en tu casa, o en tu familia, o en tu trabajo, o con un hijo, o con tu padre, o no me importa con quién, si ahorita no están funcionando bien, y si tú sigues como Abraham, confiando en Dios, confiando en Dios, confiando en Dios, vas a darte cuenta que Dios proveerá. Dios proveerá al final del camino. Dios te está esperando con la bendición. Dios te quiere bendecir, pero tu fe tiene que ser probada. ¿Quieres ver jugar a la América contra las Chivas de Guadalajara y ganar? Bueno, va mi hijo el domingo al Estadio Azteca y filma el partido de la América contra las Chivas de Guadalajara. Y yo veo la repetición del partido el lunes en video. Y me doy cuenta que al primer tiempo las Chivas iban ganando 2-0. Al tercer tiempo iban ganando 3-0. Y en los últimos 15 minutos metieron 4 goles los del América. Mientras yo estoy en el partido y cada gol que cae contra el América me desanima y me baja y me apachurra. Pero cuando yo veo el video, me doy cuenta, ya metió un gol a la América, que le metan otro y 3. Yo sé, porque ya vi el video, que en los últimos minutos van a ganar los de los del América. Entonces, así pasa también con la vida. Nosotros tenemos ya el video en la palabra de Dios y se nos dice en Apocalipsis que somos victoriosos. Que aunque parezca ahorita que Satanás nos está metiendo goles, nosotros tenemos la victoria final. Aunque ahorita parezca que el mundo está de cabeza y que la inmoralidad gana y que por todos lados está ganando las Chivas, tenemos escrito en la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que somos más que vencedores. Entonces, esto es lo que nos impulsa a no desanimarnos para vivir para Cristo. Vamos a iniciar en esta noche nuestro estudio de la vida victoriosa o viviendo en victoria, y voy a analizar 2 cosas en esta noche. Número 1, la guerra en la mente humana, y 2, las acechanzas del diablo. La guerra en la mente humana, porque el campo, el Estadio Azteca es la mente. La mente es el campo de batalla del universo. En tu mente y en mi mente se libra toda la guerra espiritual. El día 7 de diciembre de 1941, en la isla de Oahu, de Hawái, a las 6:26 de la mañana, llegaron 190 aviones de guerra japoneses, que despegaron de 6 portaaviones y se dirigieron a esta isla de Oahu, que era una de las bases navales más grandes de la Marina estadounidense. Mientras estos 190 aviones japoneses que despegaron de 6 portaaviones se dirigían a la isla, los japoneses llevaban además 25 submarinos miniatura que estaban esperando recoger a todos los sobrevivientes del bombardero. Después de este ataque relámpago aéreo japonés contra la base naval americana de Pearl Harbor, tan famosamente mencionada en las películas, 2.113 hombres murieron de la Marina americana
y 987 quedaron gravemente heridos. La estrategia de los japoneses había sido planeada cuidadosa y meticulosamente, muy bien coordinada y brillantemente ejecutada. Los japoneses perdieron en este ataque 29 aviones nada más y 5 submarinos pequeños y 64 hombres contra 2.113 hombres de la Marina Americana. Hundieron 4 barcos de guerra, dejaron inservibles más de 5 fragatas y comenzaron a acabar en horas con toda la base naval que los americanos consideraban totalmente invulnerable. De la misma manera, muchos cristianos, al despertar en la mañana, no se dan cuenta que hay un enemigo que ha planeado cuidadosa, meticulosa, bien coordinada y va a ejecutar brillantemente el ataque contra tu mente. Nuestra mente es el blanco de Satanás. Y él es un espíritu que cuando ataca la mente humana, no la ataca al azar, ni tampoco pelea al aire, ni te dice a ver si cae o a ver si no cae, sino que siempre que ataca a un cristiano, repito, mentalmente, lo ataca igual que los aviadores del Japón. Este ataque contra Pearl Harbor duró meses de planeación cuidadosa y detallada. No fue una cosa que de repente se aventaron, sino que fue tan perfecto que los americanos se quedaron estupefactos. Muchos de ustedes algún día van a ser hundidos espiritualmente por el enemigo, porque te habías confiado y habías creído que en tu mente no podía haber ningún ataque. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro nos dice: velad, porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién rasguñar. No, ¿verdad? Dice a quién devorar. Aquí se nos menciona algo de la estrategia de nuestro enemigo. Y se nos menciona y se nos dice que Satanás hace 2 cosas principales. Una, ruge. ¿Y saben ustedes cuál es el propósito del rugido del león en la selva? El león ruge en la selva con el propósito de infundir temor a los animales que va a atacar. Si una gacela escucha el rugido del león, la gacela con el puro rugido se queda inmóvil. El temor congela, el miedo nos incapacita y nos neutraliza para poder servir en la obra de Dios. Entonces, hay cristianos que están tan atemorizados de Satanás que cuando se menciona al diablo dicen: no quiero hablar de eso, cámbiame la conversación, no quiero saber nada de liberación ni de demonios. Y es que el rugido de Satanás los ha comenzado a paralizar. Y en segundo lugar, dice aquí el apóstol Pedro que Satanás devora. Satanás se apodera de sus víctimas, lo mismo que un león. Primero la paraliza, la ataca y después se la come poco a poco. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 11, nos revela otra estrategia de cómo ataca a Satanás y nos dice que nos debemos de vestir de toda la armadura de Dios para que podamos estar firme contra, y vean la palabra que se usa en el griego, metodeia, y se tradujo acechanzas del diablo. La palabra metodeia es la palabra de donde sacamos la palabra método, táctica, estrategia, plan de ataque. Vístanse de toda la armadura para que puedan estar firmes contra las estrategias, contra los métodos, contra los planes bien calculados, cuidadosamente dirigidos
de Satanás en contra de tu vida. Aquí la palabra entonces nos muestra que la estrategia de Satanás es atacar tu mente para tratar de neutralizarte, impedir que sigas en la vida cristiana peleando. El diablo quiere herirte, lesionarte, frustrarte, obscurecer tu mente para confundir tu razonamiento. Y si nosotros comprendemos que el ataque es contra la mente, ¿cómo podemos evitar ser atacados mentalmente? Vean 2 Corintios capítulo 10. Estos estudios son elementales para la guerra espiritual cristiana y son estudios donde nosotros vamos a tener que cobrar conciencia de la importancia de cuidar nuestra mente. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, la palabra militar significa pelear. Es un término militar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Aquí la mente se compara a una fortaleza. Las ciudades antiguas, no había una ciudad sin que se le construyera alrededor una fortaleza, murallas de protección. Las murallas servían con dos propósitos. Número uno, impedir que los enemigos penetraran a la ciudad y también los animales salvajes. Y en segundo lugar, en las murallas había torres, se llamaban atalayas, y las personas que estaban en las torres tenían el propósito principal de ver desde lejos si había alguna posibilidad de un ataque de los enemigos. Si nosotros comparamos esto, tenemos que darnos cuenta que tenemos una ciudad aquí adentro que tenemos que resguardar. Y tenemos que construir en nuestra mente, si nuestra mente es el blanco de Satanás, tenemos que comenzar a levantar, ¿qué cosa en la mente? Murallas. Tenemos que levantar murallas para que cuando los dardos de Satanás, cuando las catapultas de Satanás, cuando los pensamientos sexuales, los pensamientos de avaricia, de ambición, de robo, de desesperación, de quitarme la vida, todas las ideas que penetran en la mente por Satanás, no destruyan internamente nuestra manera de pensar, ni tampoco te debiliten. ¿Quién es un cristiano fuerte? Es un cristiano que tiene una mente fuerte. ¿Quién es una cristiana débil? Es una cristiana que tiene una mente débil. ¿En qué consiste la mente fuerte? En las murallas construidas. ¿En qué consiste la mente débil? En que la persona no ha entendido que necesita defender la mente. ¿Cómo podemos nosotros comprender lo siguiente? Quiero darles un pasaje en Proverbios capítulo 23, donde se nos muestra que realmente lo que nosotros somos es lo que pensamos. Dice Proverbios 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquí la Biblia nos muestra que tú eres lo que piensas. Lo que piensas nos habla de lo que tú eres. Por ejemplo, si tú siempre piensas en ti mismo, te convertirás
en un ególatra. Si tú siempre piensas en cosas materiales, te convertirás en una persona materialista. Si tú siempre piensas en temores y estás rodeado de temores, te convertirás en un paranoico, en una persona esquizofrénica tarde o temprano. Si tú siempre piensas en el sexo, te convertirás en un degenerado sexual o en una persona inmoral. Si tú siempre te fijas y piensas en las ofensas que la gente te hace, te convertirás en una persona amargada. Entonces nosotros vamos a comportarnos de acuerdo a lo que pensamos. Pero qué tremendo cambio podría tener tu mente si en lugar de pensar en ti mismo, pensaras siempre en los demás. Si en lugar de pensar en las cosas materiales, pensaras en cómo poder dar más. Si en lugar de pensar en tantos miedos y temores que tienes, pensaras en el valor que Dios te ha dado. Si en lugar de pensar en cosas sexuales impuras, pensaras en cosas limpias y santas. Si en lugar de pensar en las ofensas y en los chismes de los demás, pensaras siempre en el perdón que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Vean ustedes Filipenses, capítulo 4, Nuevo Testamento, versículo 8, Filipenses 4:8, el consejo que se nos da respecto a nuestra mente. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? Por favor, en esto pensar. Hermanos en Jesucristo, si queremos comenzar a vivir una vida de victoria, si queremos vivir de victoria en victoria, si queremos triunfar en la vida cristiana, debemos empezar desde hoy en la noche a cultivar nuestra mente. Si tú no comienzas a cultivar tu mente, nunca podrás triunfar en la vida cristiana, porque tu mente es el blanco de Satanás. Si tú, por ejemplo, hoy en la noche llegas a tu casa y levantas la revista Cosmopolitan, Linda, Vanidades o cualquier otra cochinada de las que venden por ahí, y comienzas a leer cómo ser divorciado y ser feliz, cómo triunfar sexualmente con los jóvenes, debilidades sexuales de los hombres y de las mujeres. Todo lo que tú lees entra ¿a dónde? A tu mente. Y escúchame bien, te debilita. Te debilita, te debilita, te debilita. Si tú vas y compras una revista en Sanborns que dice duda, y dice el arca de Noé era una nave espacial que cayó en los montes Ararat, y comienza a salir 3 o 4 páginas de ese artículo, debilita tu mente. Te siembra exactamente lo que la revista dice, dudas en tu mente. Por eso se llama duda. Si tú vas por un puesto de periódicos y vas a comprar el Excelsior o el Heraldo y te quedas a ver ahí el póster de la mujer desnuda, debilita tu mente. Todo lo que vemos y todo lo que oímos entra a la mente y o la fortalece o la debilita. Y el único medio y el único libro que fortalece la mente es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que debemos de pensar en las cosas puras, en las cosas honestas, en las que tienen buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahora bien, si tú quieres fortalecer tu mente, tú necesitas comprender lo siguiente: necesitas leer la Biblia, pero necesitas además memorizarla.
Yo creo que en los 18 años que tengo sirviendo a Cristo de ministro de la palabra de Dios, nunca he dejado de insistir que aquello que cambió mi vida cristiana personal fue cuando comencé a memorizar capítulos enteros de la palabra de Dios. Yo fui a un seminario en Estados Unidos que dieron el hermano Bill Gaffer, me acuerdo, y penetró en mi corazón lo que él dijo. La Biblia dice en Josué 1, 8 y 9, de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando día y noche, este libro lo metas a tu mente. Cada versículo que tú memorizas, escúchame, es un ladrillo de tu muralla espiritual. Cuando Satanás atacó a Jesucristo, Cristo estaba lleno de la palabra de Dios. Y le contestó a Satanás con la palabra de Dios, escrito está, escrito está, escrito está. Si Jesucristo no hubiera citado la palabra de Dios, Satanás lo hubiera vencido. Dice Efesios 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando en tu casa te asaltan pensamientos de depresión, ya me quiero morir, ya no vale la pena vivir, todo es una cochinada en esta vida, ya me dejó mi esposo, descubrí que mi hijo esto, descubrí que mi mejor amiga me traicionó, ya me voy a quedar sin trabajo, y todos los pensamientos que vienen de Satanás, reconócelos de dónde vienen, te hunden en la depresión y en la desesperación. Y el propósito principal de Satanás es matar, robar y destruir. Él quiere llevarte, quiere empujarte a la desesperación, a la ansiedad, a la autodestrucción. Él quiere robarnos el gozo, la paz, la tranquilidad, la armonía interior que nosotros tenemos cuando vivimos pegados, unidos en comunión con Dios. Si ustedes, mis hermanos, no disciplinan su vida y si no se levantan diario temprano a hincarse, a orar diario, a leer la Biblia diario y a memorizar 1 o 2 versículos diario, tu vida interior, tu fortaleza mental es blanco de Satanás. Vas a caer en tentaciones y algún día tu vida espiritual, como el ataque a Pearl Harbor, va a ser una tragedia porque te vas a hundir y a naufragar en tu vida espiritual. Dice Romanos 12:2, no se conformen al mundo, no permitan que el mundo moldee vuestras mentes, sino transfórmense. Aquí se usa la palabra griega metamorfosis. Cambien radicalmente su manera de pensar. Romanos 12:2, por medio de la renovación del entendimiento, ahí la palabra entendimiento es la palabra griega nous, que es la mente. Y dice ahí, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice Proverbios, hijo mío, recibe mis mandamientos, escucha mi voz, porque son vida a los que lo oyen, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Dice 2 de Pedro 1:19-21, haríamos bien en estar atentos a la palabra de Dios, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. 2 de Timoteo 3:16 y 17,
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que seamos hombres completos, enteramente preparados para toda buena obra. No podremos jamás vivir en victoria hasta que no comencemos a proteger nuestras mentes de los pensamientos y de los ataques de Satanás, viviendo día y noche en la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te bendecimos y te adoramos, porque tú no dejarás de exhortarnos y decirnos: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Gracias, Padre Santísimo, porque nos comienzas a decir: guarda mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana. A la inteligencia: llama parienta. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es viva, eficaz y penetrante. Y tu palabra, Señor, es lo que hace que nuestra vida interior comience a vivir y proteger nuestra mente de los ataques del enemigo. El Señor nos dice esta noche: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Oh Señor, es el deseo de nuestro corazón ser cristianos victoriosos. Queremos tener la victoria, Padre, pero esto es imposible si no cuidamos nuestra vida mental. Gracias por revelarnos que es nuestra mente el blanco del enemigo, y si vivimos desprotegidos, leyendo más cosas del mundo que de la palabra de Dios, no podremos ser fuertes para resistir las tentaciones y los pensamientos de Satanás. En esta noche, Señor, fortalece las mentes de tu pueblo a través de tu palabra. Que este mensaje quede anidado en las fibras íntimas de su ser y que tu pueblo comprenda que separados de ti, nada, nunca podremos hacer algo, porque en Cristo Jesús está nuestra fuerza y en Él nos fortalecemos, porque nosotros no tenemos ninguna fuerza, ni sabiduría, ni inteligencia en la guerra espiritual. Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación y santificación, para que en Él vayamos siempre de victoria en victoria, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús,